Bueno, primero que todo, quiero que oremos antes de comenzar el estudio. Señor, te damos gracias el día de hoy por la posibilidad de estar juntos un sábado más, Señor, en esta reunión con los hombres. Tú conoces nuestras cargas, Señor, nuestros pesares, nuestras aflicciones. Ayúdanos, Señor, con motivo de poder confiar en ti plenamente, pase lo que pase, Señor. Agradecido de las personas que están acá, de los hombres tampoco que pudieron venir, quizás por tener algún tipo de problema, Señor, o situación. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar este tiempo, de escuchar de tu alabanza también, y principalmente de tener un corazón dispuesto para poder escuchar de este estudio. Dame gracia, sabiduría también para poder expresarme de la mejor manera. Amén. Vamos a tomar agüita. Ya vamos en el capítulo 15 del libro A la medida de un hombre, y el capítulo que les voy a hablar el día de hoy es ese, el capítulo 15, el cual tiene como tema la generosidad, libre del amor al dinero. Para situarnos, por favor traten de buscar Primera de Timoteo 3:3. Y dice: no ha dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. A esta palabra en particular es la que me voy a referir, ¿ya? Y voy a establecer el estudio. ¿Y qué significa la palabra avaro? Dice: con deseo vehemente y desmedido por adquirir y acumular bienes o riquezas. Ese es el significado de la palabra avaro. En relación a esto, y para ponernos en contexto de lo que decía este capítulo 15, parte del relato iniciando que el pastor, era un pastor, el cual concurrió a un seminario el cual era impartido por una persona no cristiana, y el tema inicial de esta presentación se llamaba pensamiento positivo. Ese era el tema, impartido por una persona no cristiana, pero el pastor fue a escuchar de lo que tenía que exponer esta persona. Pero dentro de la exposición, algo le llamó mucho la atención, un punto en particular, y que decía de que una clave importante para el éxito es siempre ser generoso, compartir los beneficios de sus logros con los demás. En otras palabras, no te vuelvas materialista y egoísta. Cuestión que le llegó principalmente a él, como pastor. Y empezó a evaluar su actitud frente a ese tema en particular, la generosidad. Hablando no solamente de compartir cosas materiales, ¿ya? Quiero que también tengamos la mente amplia, que la parte de la generosidad o el tema del dinero no lo voy a hablar solamente de el aporte monetario. Entonces, para seguir con el relato, el pastor hizo suyo este tema y dijo: wow, ¿qué estoy haciendo yo también con respecto al tema de la generosidad? ¿Estoy dando el diezmo? ¿Lo estoy haciendo de buena manera? Entonces se puso como meta tema de la propina, dar un 15% de la propina, no un 10%, un 15%. Entonces, él concurría generalmente a un restaurante y se sentaba en una mesa y preparaba su estudio. Claramente que la cantidad de tiempo quizás que tomaba el estar ahí era mucho más, y habían personas a las cuales necesitabas también ocupar la mesa. Pero dentro de ese tiempo, cada vez que él preparaba el estudio, daba el 15% de propina. Cuestión que todas las semanas hacía lo mismo. Y no solamente quedaba de manifiesto su generosidad en el 15%, sino que también veían que una persona, un cristiano, iba también a estudiar la palabra. Ahí, a preparar. Y hablaban también del hecho de que, wow, un cristiano y es generoso. Entonces, un día, él dando
en la capilla, dando un estudio, se le acercó una persona, una mujer, una chica, y le dijo con lágrimas en los ojos que ella trabajaba en ese lugar en particular, y que muchas personas hablaban de la generosidad de él como pastor. Y ella le dijo, y justamente yo jamás estoy en los turnos cuando usted va. O sea, nunca estaba cuando él estaba como pastor ahí en ese lugar. Entonces, en relación a este tema, a la generosidad, le hago la misma pregunta que se hizo el pastor. Y yo también me la hice. ¿Somos generosos realmente? Cada uno de nosotros. ¿Entregamos el diezmo? ¿Ayudamos a un hermano en la fe, a un familiar o quizá a un conocido en momentos de necesidad? ¿Y damos propina? Y si lo hacemos, bien, bien. Pero ahora viene, por así decirlo, la otra patita de esta gran pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud frente a esa generosidad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Damos lo que nos sobra? ¿Damos si es necesario? ¿Lo hacemos con buena actitud? ¿Con ganas? ¿Y es una prioridad en nuestra vida ser generoso? ¿O de ayudar? Quiero que lean o que busquen 2 Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Otro versículo que dice, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Y en base a este versículo, ¿creemos realmente o confiamos plenamente en la mano poderosa del Señor? El cual jamás nos va a desamparar en los momentos de necesidad. ¿O confiamos solamente en nuestras fuerzas o en otras personas? ¿Basamos nuestra confianza en un conocido, en una persona que amamos y no en el Señor? Pasa muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado, de que en los momentos de aflicción o de ver un problema, lo tratamos de resolver nosotros primero. No le pedimos al Señor, ayúdame, oriéntame, guíame para poder salir de esta situación. Y pasa porque en los momentos de necesidad, de enfermedad, de aflicción, de problemas económicos, problemas materiales, problemas laborales, ¿quién está primero? ¿Yo? ¿En el sentido de tratar de solucionar el problema? ¿O le hago la consulta a quien corresponde, que es el Señor? Nos guiamos fervientemente, yo lo he dicho, para mí la Biblia es un manual de vida, salió un día en un estudio, es un manual de vida. ¿Por qué? Porque pasa que a veces uno va a armar un mueble y el manual te dice cómo hacerlo. Te da las especificaciones para que quede de forma correcta. Y la Biblia es un manual que te entrega una serie de indicaciones para cómo ser guiado en nuestro caminar como cristianos, a cómo resolver nuestras situaciones, nuestros problemas. Entonces, ¿realmente nos basamos en este manual de vida? ¿Confiamos plenamente en nuestro Salvador? ¿O nos hemos convertido, como yo digo, en cristianos de cristal? Que estamos aferrados más al mundo y a nuestra carne buscando soluciones a nuestros problemas por medio de otras vías, de nuestra propia fuerza o, como dije con anterioridad, de otras personas. Es por ello que el actual en particular nos hace comprender que en general muchas de las personas, ya sean del mundo o sean cristianos, se han convertido en personas materialistas. ¿Por qué materialistas? Porque nuestra prioridad en la vida muchas veces no es el crecimiento espiritual. No es el crecimiento espiritual,
sino el material. ¿Dónde? Donde nos sintamos cómodos, ¿cierto? Donde nos sintamos en ese lugar de confort, ¿ya? Donde tengamos lo que queremos, lo que añoramos, ¿ya? Y ojalá vivir sin molestias, en equilibrio, porque así nos gusta vivir. En equilibrio y sin molestias, sin problema. Y en el cual obviamente podamos acceder a las cosas que queremos. Pero debemos entender que esas cosas, las cosas materiales en particular, son cosas que nos van a dar una satisfacción, sí, pero momentánea, solamente. Y que no genera ningún impacto en nuestra vida, en particular. En cambio, si la generosidad y nuestro foco es el crecimiento espiritual, todas estas cosas que vemos como ideales van a pasar de forma inmediata a un segundo plano. ¿Y qué es lo que pasa? Y nos vamos a dar cuenta que buscando al Señor, nos va a reconfortar, y además esas necesidades de igual manera van a ser saciadas, aún así. Entonces, en el versículo Mateo 6:24, si lo pueden buscar y anotar, dice, en base a que muchas de las personas, el mismo tema que estamos hablando, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que entender, y yo creo que muchos hemos escuchado dentro de nuestro largo caminar, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Eso yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Pero a veces nos olvidamos de eso. Nos olvidamos. Y ese versículo en particular, en el actuar cotidiano de las personas que viven en el mundo, no quiero decir que los cristianos, pero sí pasa mucho, que actuamos de forma distinta frente a algunas otras personas. ¿Por qué? A veces por apariencia. Por apariencia, hacemos o decimos cosas para ser aceptados. Algo súper puntual. A veces decimos grosería en un lugar, pero acá nos comportamos. O a veces se miente para obtener quizás un beneficio. Oye, ¿sabéis que llegó esto en la pega? Tenéis que decir esto. Oye, pero nosotros somos cristianos y sabemos que no es verdad. Pero lo hacemos para salir del paso. Y en algunos momentos hay algunas personas las cuales cometen infracciones o delitos para obtener un beneficio económico. Hora extra, no sé. Oye, quédate a hora extra. No, pero si nadie te está mirando, no importa, marco, pero igual me van a pagar. No hago nada. Pero estoy obteniendo un beneficio económico. Y como cristianos no lo deberíamos hacer. Pero pasa. Yo creo que esto no sería necesario si nos fijamos en la hermosa promesa que nos dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué más claro que eso? ¿Qué más claro que esa promesa que el Señor nos entregó? Y yo creo que hoy en día cada uno de nosotros, en el punto ya sea de la generosidad, de nuestro actuar cotidiano, nos damos cuenta que estamos muy al debe. Muy, pero muy al debe. A veces pensamos que el tener más, el vivir en equilibrio, nos va a hacer tener una estabilidad económica. Y está bien, podemos tener una estabilidad económica, pero ¿cómo está tu corazón? Y es súper claro, en Mateo 6 del 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón.
claramente. Porque hay personas a las cuales a veces deseamos estar en el mundo, ahí como en el punto límite, en la línea. Por aquí y por acá, busco el beneficio de ambos sentidos. Estoy al medio, estoy surfeando en la ola. Pero va a llegar en un punto en que me voy a caer. Si amamos el dinero y es una prioridad en nuestra vida, tenemos una mentalidad terrenal y no celestial. Así de simple. Así de simple. Por otro lado, cuando nuestra mente y corazón son parte del mundo, yo creo que todos los logros y beneficios los asimilamos que son efecto de nuestro esfuerzo y dedicación. Me fue bien, me ascendieron, sirvió el haber estudiado, sirvió haber hecho esto, logré esto. Pero en ese momento estamos desestimando la gracia y bendición de Dios en nuestra vida. Y yo creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa. Oh, me saqué un 7 porque estudié. Soy seco. Yo, en este punto en particular, quise tratar de hacer muy mío el estudio. Y cuando hablamos de generosidad, a veces los que somos padres cometemos muchos errores. Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos como padres y como esposos también. Ser la cabeza espiritual de nuestra familia, el guiar a nuestros hijos. Y hay un punto en particular que a mí me tocó mucho en este estudio, en relación a la generosidad. Yo vengo de una familia no cristiana, ¿ya? Donde soy el único cristiano de mi familia. Y para mí era normal que ambos padres trabajaran para poder traer el sustento al hogar. Era algo cotidiano y normal para mí. Me casé, seguíamos trabajando, tanto Andrea como yo, para vivir de forma tranquila, en confort. Y llegó la bendición de nuestro hijo, Tomasito. Costó mucho, oramos y nació. Ya viendo la mano del Señor en eso, viendo ya de que me había casado y que tenía nuestro hijo Tomás. Pero pasó la etapa de que nació Tomás y mi esposa seguía trabajando. Seguía trabajando porque dentro de mi mentalidad y de mi razonamiento no alcanzaba. Yo soy súper metódico, muy práctico, me organizo. Esto tengo que hacer esto, cuánto es lo que tenemos, cuánto es lo que podemos gastar. Y me gusta la parte administrativa, de la parte de administración, y sentía de que, según mi conocimiento, no nos iba a alcanzar. Tomás llegó al tiempo de ir a Sala Cuna y fue a Sala Cuna. Fue a Sala Cuna. Entendiendo de que era porque, Andrea, tienes que seguir trabajando porque necesitamos salir adelante con este búsqueda. Y fueron meses complicados. Yo dije que iba a llorar. Vi a Tomás. Lo único que pasó en ese tiempo fueron enfermedades, urgencias. Y mi esposa trabajaba para pagar la urgencia, pagar la clínica. Y yo no entendía. No nos faltaba nada. Pero el Señor a veces, por nuestra tosudez, más que afecta, sufren las personas que más amamos. Y en este caso, no solamente sufrió mi hijo, sino que también mi esposa, porque no estaba cumpliendo con mi rol. Y pasó el tiempo y recuerdo puntualmente que llegó un momento donde me llaman, me dicen, Tomás está urgente en la clínica, entró
Y yo entro a la sala y lo veo lleno de oxígeno, y ahí yo morí. Y me di cuenta de que por mi actuar, por mi dosudez, estaba afectando a las personas que más amaba. Solo por no creer en la mano poderosa del Señor. No por hacer las cosas como Él quiere. Finalmente tomé la decisión, me postré al Señor. Y Andrea dejó de trabajar. Sacamos al niño de la sala cuna. Y vimos la mano del Señor. Tomás dejó de enfermarse. Nuestro matrimonio mejoró radicalmente. Porque no niego que fueron meses muy malos. Y yo también pues me acerqué de forma más que segura, cierta con el Señor. Lo sentí. Y fueron meses difíciles porque, más que difíciles, en luchar contra mi carne y mi mente, en el sentido de decir, wow, me quedé con 5.000 pesos en la mano. Me quedé con 1.000 pesos en la mano. Pero no nos faltó nada. Y yo vi que mi hijo estaba bien, que mi esposa estaba bien, y yo espiritualmente estaba mejorando. Y comencé a comprender que la parte monetaria no era lo más importante. El Señor tiene su plan con nosotros, tiene sus tiempos, y Él mueve las cosas a su manera para que sigamos adelante. Sigue mi plan, este es el manual, hazlo. Yo te voy a proveer de lo que tú necesitas. 5 meses después, me ascendieron y gané lo que ganaba Andrea y yo juntos. Es súper claro. Hice las cosas como el Señor quería. Y yo creo que hoy en día muchos de nosotros no miramos hacia atrás y vemos nuestro caminar, cómo hemos crecido o cómo hemos también bajado a nivel espiritual. ¿Hemos crecido o no? ¿Cómo era yo hace 10 años? ¿Cuál era el Jonathan? ¿Cuál era Nanito? Samuel. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo éramos ahora? Eso nos demuestra de forma fehaciente cómo ha sido nuestro caminar con Cristo, si hemos estado de su mano o no. En 1 de Pedro 3, del 8 al 9 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Contemos con la provisión del Señor. Creamos en Él. No de palabra, sino de corazón. Porque a veces nosotros decimos muchas cosas, pero no las practicamos. Realmente no las practicamos. ¿Hacemos que su palabra sea viva? ¿O leemos por leer? Por cumplir. ¿Por qué pasa? A veces oramos por orar. A veces leemos por leer. Pero ese tiempo realmente lo valoramos. ¿Le damos una real importancia a eso? La Biblia habla bastante sobre el tema de la generosidad y la importancia de que compartamos los recursos que Dios nos provee a nosotros. La generosidad verdadera brota del corazón genuino y noble que no busca recibir nada a cambio. Nada a cambio. Y ese es el tipo de corazón que Dios quiere que tengamos. Un corazón generoso que refleje, ¿de quién? El del Señor. ¿Por qué? Dios no nos pide nada que Él no haya estado dispuesto a hacer. Nada. Su corazón
Y tenemos que entender que fue el más generoso de todos. ¿Por qué? Algo súper puntual. Fue porque envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz. ¿Qué más generoso que eso? No escatimó ni a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que recibamos el perdón de nuestros pecados y vida eterna. Eso lo encontramos en Romanos 8:32, donde dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no podríamos hablar que Él es generoso? Pero Dios tampoco nos dejó solo en la tierra. O sea, es como nos creó y me olvido de ustedes. ¿No? ¿Nos dejó a quién? Al Espíritu Santo. Y hoy todo lo bueno que hay en nuestras vidas, todo lo que contribuye a nuestro bienestar tiene su origen en Dios. Podemos pensar que no es porque nos esforzamos, porque trabajamos mucho, porque cuidamos bien nuestra salud, o porque supimos escoger o tomamos buenas decisiones. Pero por más que intentemos buscar una explicación, tendremos que reconocer que Dios es el origen de todo lo bueno. Y así será por siempre. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Sin embargo, por lo general, nosotros somos buenos ¿con quién? Con los que son buenos con nosotros. Generalmente somos así. Y en Mateo 5 dice que vemos que Dios nos llama a ser más como Él, a ir en contra de la corriente de este mundo, en particular. Él nos insta a ser generosos con nuestro amor y con nuestras oraciones a favor de los que nos quieren hacer daño y nos persiguen. Y es de esa forma que se notará que somos hijos del Señor, cuando reflejemos su carácter a través de nuestras acciones. El dar a otros a nivel de generosidad es un paso de fe. ¿Y por qué un paso de fe? Porque al compartir con los demás, estamos declarando que confiamos plenamente en el Señor, en Dios, y que Él podrá en su momento proveer de las necesidades futuras que nosotros podamos tener. En 2 Corintios 9:8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Para Dios es un acto de justicia el hecho que compartamos con otras personas lo que Él nos provee, porque gracias a Él nosotros tenemos un trabajo, nuestra familia, salud, dinero, gracias a Él. Por lo tanto, yo creo que no perdamos esas bondades que el Señor nos entrega. ¿Por qué? Porque Él no en ningún momento se priva de entregarnos bondades ni bendiciones a nosotros. En ningún momento. La generosidad, al inicio dije que no solamente va en base a lo que queremos compartir en parte económica, sino que la generosidad entiéndase en todo sentido, ya sea el compartir nuestro tiempo, nuestros talentos o dones, nuestros recursos económicos, seguros de que siempre habrá suficiente. Damos con mano abierta y generosa, porque Dios nos bendice y su mano jamás se cierra. La generosidad del cristiano debe reflejar el corazón de Dios. Dios no creó la tierra y a los humanos y luego se olvidó. Él se involucra activamente en nuestra vida. Cuando necesitamos ánimo, nos da una palabra de aliento, a través de la palabra o muchas veces a través de un hermano. Pero no nos damos cuenta. Él escucha nuestras oraciones y actúa. Nosotros también debemos buscar la forma de mostrar el amor
y el interés a aquellos que nos rodean. Por último, damos generosamente como si estuviéramos dando ¿a quién? Al Señor. Cuando damos de forma generosa, no pensamos que, wow, voy a tener menos, me va a faltar. Lo hacemos pensando en lo maravilloso que es poder actuar conforme al corazón de Dios y sabemos que lo que damos a otros, ¿a quién se lo estamos dando? Al Padre. Y Él siempre recompensa a sus hijos. Siempre. Nunca nos va a dejar solos, jamás. Y su presencia en particular siempre se hace más real cuando compartimos generosamente y reflejamos su corazón. Se nota cuando hay un cristiano. Se siente. Pero por su actuar, muchas veces. Porque a veces uno dice, wow, yo soy cristiano. Oye, pero decís garabatos todos los días. Y estáis casados y estáis conversando con ella. Nuestro actuar es fiel reflejo de nuestro corazón. Si nos ponemos en el punto hoy en día, ¿qué dirían los demás de nosotros? ¿Los demás dirán que soy un tacaño o que soy generoso? ¿Dirán que amo más a Dios o amo más al dinero? ¿Tenemos un plan para poder ser generosos con los demás? ¿Está dentro de nuestras cuentas el dar el diezmo? ¿O nos escabullimos para no darlo? ¿O cuando alguien tiene problemas prefiero taparme? Soy como Shakira, ciego, sordo, mudo. A veces no le tomamos el peso a que hay personas que necesitan mucho más. Y cuando nosotros estamos en momentos de aflicción o de problemas, hay otro hermano que está mucho peor. La generosidad es mucho más que dar dinero. Se trata de vivir generosamente en cada área de nuestra vida. En todo tipo de sentido. Dale más tiempo a tus hijos. Dale más tiempo a tu esposa. Pero tiempo de calidad. En tu trabajo. Sé generoso con tu conocimiento. Sé generoso con las personas las cuales necesitan de ti. Si puedes ayudar económicamente o puedes ayudar de otra forma o con una palabra o a veces solamente escuchando. Eso también demuestra generosidad. Y es la generosidad que el Señor nos entregó a nosotros y nos sigue entregando en todo momento. En el libro en particular, para poder terminar, hablaba de unos principios o prioridades que teníamos que tener como cristianos. Una de ellas era dar regularmente. Cuestión que ya a veces muchos no hacemos. No damos regularmente. Planificarse, como dije delante, planificar con anticipación. Oye, mira, esto es para la iglesia, esto para... Acá se da alimentos. Quizás tener una cierta cantidad de dinero para los alimentos. O si a alguien le falta trabajo, preguntar, ¿te falta algo? ¿Necesitas algo? Porque a muchos, a veces cuando estamos en esa condición, da vergüenza decir, me falta, no tengo. Pero el Señor, si nosotros somos cristianos, no habla en nuestro corazón. Ayuda a ese hermano. No es necesario que Él te lo diga. Preocupémonos de los demás.
seamos un modelo a seguir en relación al tema de la generosidad. Que los otros vean que con nosotros van a tener apoyo, un apoyo espiritual. Olvidémonos el apoyo económico, pero una persona con la cual realmente podemos confiar. Yo digo, antes de conocer al Señor tenía 1 millón de amigos. Después de que conocí al Señor, se acabaron los amigos. Y mis amigos los tengo acá, en la iglesia. Y son amigos de un mismo sentir. Entonces, yo creo que es momento de que analicemos cómo estamos actuando, qué estamos haciendo. A veces pedir perdón cuesta y asumir que me equivoqué también. Pero aprovechemos, si el Señor nos habla de alguna manera, quizás fui el conducto medio de decir, wow, alerta, a mí me llegó poderosamente la palabra, porque me di cuenta también de que el Señor trabajó conmigo en mi corazón y me ayudó a crecer, con alto y bajo. La vida no es color de rosa y se pone mucho más oscuro cuando me alejo de la mano del Señor. Es súper claro. Lo invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por permitirme, Señor, entregarle de su palabra, Señor, a los hombres, Señor. Permítanos, Señor, que este corazón que tenemos, Señor, sea generoso en todo tipo de sentido, Señor. Podamos dar lo que necesitamos, a veces lo que no tenemos, Señor, pero que sea con bondad, que sea de forma genuina, Señor, y siempre buscándolo a usted, Señor. Cuídenos, Señor, de regreso a nuestros hogares para poder compartir con nuestra familia, Señor, y permítanos disfrutar de cada momento con ellos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo, Señor. Amén.